Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y este sábado habrá marchas que al unísono dirán todo lo contrario, que la vida del no nacido es sagrada y por ende que el aborto se debe prohibir en todas sus formas. Se hace evidente cuál es el motor de las políticas públicas de este desastroso gobierno contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio. Queda claro por qué este gobierno asumió la cultura de la muerte como política pública. Queda claro por qué promueven la eutanasia. Queda claro por qué promueven todo irrespeto contra la vida del no nacido. Queda claro por qué promueven el aborto en las condiciones que lo están promoviendo. ¿Tener el aborto despenalizado en 3 situaciones es promoción del mismo? Al menos eso cree el exprocurador Ordóñez, quien tiene ahora como banderas para su campaña a la presidencia todos los temas morales que atacó desde la Procuraduría. Tristemente sabemos que siguen muriendo mujeres porque les siguen negando los servicios de aborto a los que ya tienen derecho. Está permitido ya por la Corte Constitucional. Entonces la falta de información es uno de los principales obstáculos para que la sentencia se implemente de manera completa. No es secreto para nadie que todo lo que pasa desde la Procuraduría lo que hace es evitar que quienes quieren cumplir con su función porque tienen miedo, porque los funcionarios públicos tienen miedo de trabajar en los temas de derechos sexuales y reproductivos, y en especial en el tema del aborto. El debate siempre será candente, pues aunque las mujeres ya han logrado obtener algunos derechos vía Corte Constitucional, otros claman por la eliminación de esos derechos. Para los que queremos aborto libre y gratuito sería mucho mejor que fuera sanidad pública, y no ha sido porque las estadísticas lo dicen, un 8% de la población que sois ultra católicos, o sea, es decir, es un tema no tanto de ideología, no es tanto un tema de ideología política como de ideología religiosa. Es un tema de ciencia, pura y dura. Un tema, no, mira, es que yo en ese debate ya no entro. No, ese debate no tienes que entrar, es que es algo que la ciencia dice, no, mire, que ahí hay un ser vivo, humano, huevo, humano, como la tú ley le quieras llamar. Aborto libre o penalización total del aborto. En esa discusión vamos y por eso van a marchar miles el próximo sábado, liderados por las iglesias católica y evangélica con su ya conocido mensaje. Yo quiero ser bien sincero, que se quiere avalar el aborto libre porque se le da mucho más valor a la libertad y al derecho de la mujer a decidir o no seguir con un embarazo que al niño que está por nacer. Y eso evidentemente que es muy cuestionable desde muchos puntos de vista, y empezando por el punto de vista constitucional. Y algunos creen que el drama se soluciona eliminando a un ser humano, porque eso es. Y ese es nuestro tema del día a propósito de las manifestaciones que habrá el próximo sábado contra el aborto. ¿Es un tema superado en Colombia? ¿Debería el país apuntarle a su despenalización total o se deberían replantear las 3 situaciones en las que una mujer puede abortar? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Mi nombre es Erika Moreno, estoy en contra del aborto porque pienso que las mujeres tienen más alternativas y hoy en día con el acceso a muchos métodos de planificación es pura falta de información el hecho de que queden embarazadas sin buscarlo. Entonces hay muchas alternativas para prevenirlo, pero también hay alternativas para que en caso de que se dé y no lo estaban buscando, pues también poderlo dar en adopción. Mi nombre es Rolando Moreno y estoy de acuerdo con la legalización del aborto porque las mujeres tienen el poder y la decisión de decidir si quieren o no tener un hijo. Las mujeres son dueñas de su propio cuerpo. Mi nombre es Alberto y mi opinión es que estoy a contra del aborto toda la vida, porque la vida no la quita sino Dios nomás, y eso es un crimen, ¿se entiende? Mi nombre es Elizabeth Díaz, yo estoy a favor del aborto dependiendo de la situación en que esté. Si es una situación, digamos, una persona que fue violada, tiene todo su derecho a decidir si quiere vivir con el nene o con su hijo en esta situación o no. Si un niño tiene una malformación, si viene mal, también sería favorable pues que la mamá tome la decisión porque ella es la que realmente va a sacrificar su vida diciéndolo de cierta manera con este niño. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8 de la noche y 5 minutos, 8 y 5, y para debatir este tema, como siempre, 2 personajes de lujo, 2 mujeres de lujo. Viviana Borges Monsalve, en primer lugar, es abogada y activista de derechos sexuales y reproductivos, con maestría de la Universidad
Central Europea. Actualmente estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como consultora en el Fondo de Población de Naciones Unidas en Colombia y en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Desde hace unos años hace parte del Comité Jurídico del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Viviana, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Partida W. Muchas gracias por la invitación, muy interesante el tema. ¿Cómo me le va? Muy bien. CLACAI, el Comité Jurídico del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, ¿de qué se trata? Bueno, esto es una coalición de organizaciones que trabajan a nivel de América Latina sobre aborto para evitar los abortos inseguros y proteger los derechos de las mujeres. Y proteger los derechos de las mujeres. ¿Qué es un aborto inseguro? Bueno, un aborto inseguro es un aborto que se ven sometidas las mujeres porque no hace parte del servicio de salud. Es decir, que va a un lugar clandestino que no le puede brindar los mínimos en atención médica. Muy bien, Viviana. Bienvenida, muchas gracias. Su contraparte será Andrea Catalina Garzón Contreras. Andrea es internacionalista de la Universidad del Rosario y activista de derechos fundamentales desde hace 11 años con la plataforma Ciudadanos Unidos por la Vida. Realizó una investigación acerca de un estudio de caso llamado Análisis del movimiento pro-choice estadounidense en la promoción y desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia en el periodo 2001-2011. Fue invitada en el 2015 por la ONG internacional Youth Coalition a la 59, a la versión número 59 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Andrea, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para compartir nuestros puntos de vista en la defensa de toda vida humana. Bueno, ¿y qué es la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, Andrea? Bueno, la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida es una plataforma que se consolidó precisamente en el 2006 a raíz de la despenalización del aborto, con la sentencia C-355 que promulgó la Corte Constitucional. Un grupo de ciudadanos preocupados por esta situación donde la vida de muchos bebés colombianos ha venido siendo vulnerada porque no se les permite su derecho fundamental a la vida. Entonces es una plataforma que manifiesta de manera pacífica y pues acudiendo a las herramientas de manifestación cívica, nuestro descontento por este tipo de decisiones porque creemos que toda vida importa y toda vida es sagrada y valiosa para ser defendida. 8:08 Los invitamos también a participar en nuestras redes sociales, en Twitter con el numeral Partida W o entrando a nuestra página web www.wradio.com.co. En la parte superior derecha dice hable con el programa. Y lo más importante, 8:50 abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Comienzo con usted, Andrea Catalina. ¿Por qué marchar el sábado? ¿Por qué pedir que se penalice el aborto en Colombia o al menos que no se promueva la práctica del aborto en Colombia? ¿Cuál es su posición, Andrea Catalina Garzón Contreras? Bueno, nosotros invitamos a todos los colombianos a salir a marchar este sábado en el año 11 de la despenalización del aborto, porque creemos firmemente que la Corte Constitucional se equivocó al haber despenalizado este hecho, el aborto, y haberlo manifestado luego en esa evolución jurisprudencial con otras sentencias de decir que es un derecho cuando ni siquiera la ONU como organismo internacional ha promulgado tal actitud, ¿no? El derecho fundamental aquí a defender es el derecho a la vida de los bebés que están en el vientre de sus madres, el derecho de toda mujer, porque una mujer que está en un embarazo inesperado necesita apoyo, no un aborto. Y el apoyo fundamental se le tiene que dar desde el sistema de salud, desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde el gobierno, porque es que hemos visto en este tiempo que se ha promulgado más bien una cultura de la muerte, impulsando a las mujeres a creer que este es un derecho justificado por el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que bien la doctora Viviana dirá que ha sido un avance, pero entramos ahí a debatir, porque es que ¿dónde queda entonces el derecho también de la vida de esa mujer? Ahí se ve vulnerado. Y debemos también decir que el aborto no es que haya aborto seguro, no. Todo aborto, por más legal que se tenga en cualquier país, es inseguro por todas las consecuencias y secuelas que trae, tanto físicas como psicológicas. También
que vamos a salir a marchar porque hemos visto que las instituciones del Estado están promoviendo este tipo de políticas públicas que promueven la muerte, no solamente de los niños no nacidos, de esos colombianitos que están en el vientre de sus madres, sino también de las mujeres. Vemos cómo ahora la nueva ley estatutaria del Ministerio de Salud quiere nominar medicamentos esenciales, que por ejemplo salen algunos que son esenciales para el tratamiento de la preeclampsia. Entonces, ¿por qué en vez de atacar a esos bebés, a esas nuevas vidas, a esos nuevos colombianos, no promovemos políticas públicas donde promovamos la vida y apoyemos a la mujer embarazada con un embarazo inesperado? 8:11 p.m. Viviana Borges Monsalve, ¿cuál es su opinión? Bueno, en realidad yo creo que la Corte Constitucional en el año 2006 tomó una decisión muy acertada a nivel constitucional. Y yo creo que esto fue acertado primero porque protegió en primer lugar los derechos de las mujeres. También habló sobre el derecho a la vida. Lo que pasa es que el derecho a la vida solo se la da a una persona como la mujer, o sea, una persona en formación. Pero habló que el bien protegido era un ser en potencia. Entonces me parece que a veces se le da una lectura bastante sesgada e injusta a un texto constitucional tan valioso como el de la Corte Constitucional. Hoy, 10 años después, no solo la Corte emitió esa sentencia en el 2006, sino tiene un precedente consolidado de 15 sentencias más que en efecto reconocen y reiteran que el aborto es un derecho. Y yo creo que esto es muy importante para las mujeres a diferentes niveles. Primero, es un tema de derecho. Las mujeres no podemos ser tratadas como seres que no podemos decidir sobre nuestros hijos, sobre nuestro cuerpo. Y yo creo que eso es lo mínimo. Yo creo que una de las motivaciones más grandes que yo he tenido en la vida en trabajar en este tema pasa por eso. ¿Por qué las mujeres no vamos a decidir en el número de hijos que queremos tener? ¿Por qué otra persona va a decidir por mí lo que quiero hacer con mi vida? Y esto es bastante injusto. Entonces yo a veces motivo unas preguntas como, bueno, ¿por qué algún día la han obligado a tener un hijo? ¿O quién lo debe determinar? ¿Lo debe determinar el Estado o cada persona debe decidir? Esto para las personas que dicen que no están de acuerdo con el aborto, les reitero que el aborto es una cuestión libre. Cada mujer toma la decisión. No es una obligación, que creo que es una muy mala interpretación. Las mujeres recibimos la información sobre maternidad segura. Recibimos la información si la maternidad es segura. No es segura por muchas circunstancias o porque no quiere continuar con el embarazo, ella libremente puede decidir tener el aborto. Entonces yo creo que eso es un estigma, una mala información, que el aborto es una obligación y en Colombia no es así. Segundo, el aborto es un tema de salud pública. Entonces yo creo que también hay mucha desinformación. El aborto seguro salva vidas. Entonces las mujeres que están en riesgo son las mujeres que van a lugares que no son seguros, a lugares o utilizan medicamentos que no son adecuados, utilizan ruda, cebolla, no sé, utilizan ganchos. Eso es lo inseguro. Pero un aborto en un hospital, si hace parte de la EPS, si hace parte del POS y es gratuito, pues es seguro. No tiene muy pocas complicaciones como cualquier procedimiento médico. Y además, desde hace muchos años, y esto es reiterado lo que se ha dicho, el aborto es la tercera causa de mortalidad y mortalidad materna en Colombia. Es decir, 70 mujeres mueren al año en Colombia por abortos inseguros. 70 mujeres. Entonces, una cifra baja, yo me la imaginaba mucho más alta. En esta época es muy alta. Estamos hablando y yo creo que es muy alta y muy injusta. Digamos, yo no sé si tú has conocido a una mujer que muere por mortalidad materna, es decir, que entra al parto y muere. Yo creo que en este tiempo yo por lo menos no tengo ningún amigo ni conocido, sino esto más bien es en las zonas rurales y alejadas. Y yo me pregunto si usted conoce a alguna mujer que haya muerto por mortalidad materna, y seguramente no. Esto se da en las zonas rurales y en las zonas de mujeres más pobres, lo cual lo hace un poco más injusto. Imagínense, no solo están muriendo las mujeres, sino están muriendo las mujeres más pobres y vulnerables. Y también creo que es un tema simbólico. O sea, una de las decisiones más acertadas de la Corte es porque ¿qué hace el derecho penal? O sea, ¿por qué nos amenazan y nos tratan como criminales? ¿Por qué
si quieren proteger la vida y la familia y todo este discurso que suena muy bonito, en la práctica lo que hacen es señalar y decir es un crimen, es un delito, y pues las personas cuando cometen delitos supuestamente van a la cárcel. ¿Cuál es la idea de mandar a una mujer en la cárcel porque decidió sobre su cuerpo? A mí esa idea me parece bastante poco razonable. Yo creo que es poco razonable pensar, por ejemplo, que si hay, no sé, las cifras son un poco inciertas en Colombia porque el Ministerio de Salud no ha hecho su tarea, y para los que han consultado, este es un gran problema que tenemos. Hay 2 EPS, Oriéntame y Profamilia, que en el año 2006 señalaron que en los 10 últimos años se han practicado alrededor de 55.000 abortos por parte de 2 EPS bastante respetables. No sabemos las cifras nacionales, pero a nivel de cifras, pues digamos que esto es una aproximación. Hay otros estudios que dicen que 400.000. Esto es un problema que debería resolver el Ministerio de Salud. Sin embargo, en temas de imagínense esas 55.000 mujeres en la cárcel, ¿sería justo? ¿Sería razonable que desde la política pública se marchara para que las mujeres vayamos a la cárcel? ¿O finalmente qué es lo que quieren? Esa es mi pregunta. Andrea, ¿qué dice usted? 8 y 16. Y recordemos las 3 situaciones en las cuales una mujer puede abortar según la Corte Constitucional. Primero, en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer. Segundo, en caso de violación o incesto. Tercero, en caso de malformación del feto incompatible con la vida. Andrea, adelante, por favor. Yo quiero también preguntar si aquí en Colombia conocemos a la primera mujer que ha sido encarcelada por practicarse un aborto. Y las cifras no lo muestran, no lo dicen, el sistema penitenciario no lo ha revelado. Es más, hasta en el sistema penitenciario las mujeres también se practican abortos y no por eso están en la cárcel, ¿no? Aquí el tema y el punto es que no podemos poner en el mismo nivel un derecho que es a decidir y que se conlleva obviamente a pensar en la vida de la mujer sobre el valor de la vida de ese bebé que viene en camino. Y además aquí el punto no es decir, es que señalamos a las mujeres que están pensando en abortar o que han abortado. Aquí es buscar alternativas de apoyo. Una mujer que tiene un embarazo inesperado no necesita un aborto, necesita apoyo, necesita alternativas. Además, aquí en Colombia se protege el derecho al nasciturus, ¿no? Como garantía de esa renovación de las generaciones, y pues es también una cuestión de humanidad. Cómo estamos matando a otros seres humanos que tienen el mismo nivel, o sea, el mismo estándar, ¿no?, de seres humanos. Es un ser humano en gestación y pues bueno, debemos ver que con toda esta evolución jurisprudencial que mencionaba la doctora Viviana, en realidad no se defiende ni se garantiza el derecho fundamental de todo ser humano, sino al contrario, porque es que el aborto también, así se practica en Oriéntame, en Profamilia, en cualquier otra IPS o hasta en la EPS, que estamos siendo además con nuestros aportes pagando esto porque ya hace parte del POS, entonces no deja de ser riesgoso porque no es simplemente como sacarse un apéndice y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar que en Oriéntame o en Profamilia llegan ambulancias a sacar de emergencia a las mujeres? Porque es que no están en el estándar ni en los niveles que debería tener como cualquier hospital o cualquier clínica de urgencias, de primeros auxilios, primeros auxilios no, sino en la UCI, ¿no? Estos niveles que deben garantizar los hospitales que tienen este tipo de procedimientos. No es como sacar una muela, es que es eliminar, es sacar un ser humano que es independiente, que debería tener su derecho garantizado a la protección de su vida por ser otro ser humano, otro miembro de la especie humana, otro miembro de nuestro país. Y pues debemos entender que así como el ministerio no ha hecho su trabajo, y en eso estoy de acuerdo, porque no obtenemos cifras concretas, porque no tenemos un seguimiento de las mujeres de acuerdo a los 3 casos de la Corte. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres? Decirles, impulsarlas a que si está triste, está estresada o está deprimida por un embarazo inesperado, ¿puede abortar? Viviana, eso no es salud. ¿Es un ser humano? ¿O cuándo se considera el feto un ser humano? Bueno, en realidad ahí le respondo es que el derecho a la vida que protege la Corte Constitucional y que dice la sentencia
de la Corte lo protege es el derecho de las mujeres, el derecho, ellos hace una definición bastante técnica, yo soy abogada y no sé si a veces se entiende, la Corte habla del derecho a la vida y el bien protegido, y lo distingue, hace una distinción constitucional donde pone, donde analiza, y eso lo ha analizado la Corte Constitucional, la Corte colombiana, Estados Unidos, alemana, y es un debate clásico en el derecho cuando se habla de aborto, y siempre se pone, no lo desconoce, pero dice no es absoluta, y en esta oportunidad vamos a darle a proteger a los derechos de las mujeres por encima del feto en formación, y esto lo hace con un valor constitucional valiosísimo, por la autonomía, por la dignidad humana, por no sufrir discriminación, por no sufrir violencia. Yo creo que a veces se leen apartados de la sentencia C-355, pero yo sí los invito a que lo lean completo porque el debate sobre la vida lo da y lo da de la manera seria. Claro, pero ¿dónde está el derecho de esas bebés, mujeres, que también debería ser garantizado? Es que no podemos entender que solamente es un feto. El derecho no existe. El derecho no existe. Sí, es que en esos Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que los derechos existan si ni siquiera le damos la oportunidad de salir del vientre materno? Los fetos no son personas, y mientras que no sean personas no tienen derechos. Pero son seres humanos. O sea, son miembros de la especie humana, por tanto deberían garantizársele, y en el Estado, en el debería, sistema, pero no lo hace. El ordenamiento jurídico colombiano no lo hace. Pero también estamos entonces discriminando a esos bebés que están en el vientre materno, y creo que también y puedo asegurar que el aborto es otra forma de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque es que es atentar contra su propia integridad física, de su propia dignidad, y no solamente por ir en contra o no de su decisión. Yo creo que también aquí debemos partir del tema de que la mujer tiene que estar bien informada de qué es un aborto, cómo se practica un aborto, todas las formas de aborto, los riesgos, consecuencias y secuelas que hay antes, durante y después del proceso. Yo le invito que además no generalice cuando usted dice que las mujeres deben decidir como usted va a decidir por mí, por ejemplo. No, yo no voy a decidir por usted. Entonces, por ejemplo, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y por tanto tengo derecho a decidir que no quiero continuar el embarazo. Entonces, generalizar a veces es súper peligroso, generalizar es súper violento, imponer que una mujer quiere hacer una cosa es muy violento lo que está diciendo. Claro, pero es que yo lo digo también por cifras, porque es que centros de apoyo para las mujeres, el 98% de las mujeres que reciben el acompañamiento adecuado y la información adecuada de lo que es un aborto, desisten de practicarse el aborto. ¿De dónde se con las cifras? información experiencial de los centros de apoyo para las mujeres, porque es que muchas veces, por ejemplo, bebé que tengo aquí en mis manos es un bebé de 12 semanas. Eso es un plástico. Y nos están diciendo, bueno, es el modelo plástico, es el modelo plástico, ok, como lo quieras tomar, es un modelo de un bebé de 12 semanas, si lo quieres ver, es un bebé que a las 12 semanas ya siente, tiene estímulos nerviosos, ya como puedes ver ahí, tiene sus partes formadas. ¿Me vas a decir que esto no es un ser humano? No, eso es un plástico. Bueno, el modelo de plástico de las 12 semanas es ser humano en el vientre materno. No tengo tanta la ciencia, pero por Dios, es simplemente ver una ecografía y ya, ahí está el resultado. No es ver un plástico, es ver una ecografía, mostrarle el ultrasonido, que escuchen el corazón de su hijo. Eso yo creo que, ojo con las fuentes. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha interesado a mí como mujer y como activista es ir a fuentes. Total. Las fuentes, la información sobre aborto es muy mentirosa. Y entonces yo realmente sí traje bastantes datos y documentación. Por ejemplo, decir que las mujeres que van a Oriéntame y a Profamilia no tienen abortos seguros es realmente una falsedad total. Por el contrario, se brindan abortos seguros, algunos de esos partes del POS, porque ellos hacen convenios con EPS, y además tienen la vigilancia del Ministerio y la Secretaría de Salud. Entonces me parece que a veces hay que ser muy cuidadoso con la información que damos, porque precisamente eso hace que las mujeres accedan con mayor dificultad al aborto. Yo quiero volver a un punto sobre la cárcel. Andrea dice que ninguna mujer está en la cárcel. Y yo dije, bueno, sí, estamos de acuerdo en ese punto. Casi todos los puntos estamos en desacuerdo.
Entonces, si las mujeres no van a la cárcel y si ninguna mujer está en la cárcel, entonces ¿para qué ponerlo como delito y decirnos asesinas, promotoras de la muerte? Realmente es innecesario. Entonces, que las mujeres obtengamos la información, lo quiten del Código Penal y sea simplemente un servicio de salud concedido o no. ¿Cuál es la utilidad de estar en la cárcel que ni siquiera las mujeres están yendo? Entonces, ¿eso qué es? Eso es súper violento, que nos estén diciendo en el fondo, ustedes son unas criminales, ustedes están delinquiendo, pero al final nos están diciendo, bueno, pero eso no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el discurso de doble moral impuesto? No es ni siquiera doble moral, es que simplemente el hecho de asesinar a un ser humano es un acto delictivo, y no es para señalarlas, como tú dices, de son asesinas, tienen que ir a la cárcel. No. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Es que precisamente tenemos que dar información y generar procesos de acompañamiento biopsicosociales. Entonces no son asesinas, porque las asesinas van a la cárcel. Claro, sí, evidentemente, pero es que cuando... ¿Me dejas terminar? Cuando realizan un aborto y eliminan de manera violenta y matan a su bebé, entonces... ¿por qué ir al trasfondo? Ellas tienen que pensar, las mujeres tenemos que pensar que esa vida tenía el derecho a nacer, y si no lo quería tener, pues démosle alternativas. Existe la adopción, hay una cantidad de familias y parejas que quieren adoptar hijos, y ahora entonces también estamos promoviendo técnicas de reproducción asistida para producir seres humanos, pero sí eliminando los que vienen de manera natural. Pero ese es debate en otro escenario. Pero yo sí creo que en vez de una penalización de llevarlas a la cárcel, sí debe haber procesos donde podamos decirles está muy mal tu acto, pero no tildarlas, porque precisamente, y estoy de acuerdo contigo, no podemos discriminar a la mujer, tenemos que generar políticas de protección, pero promover el aborto y decir que el aborto, cuando se legaliza, permite que sea seguro y abre la puerta a que sea más, que sea más asequible, va a eliminar esas otras formas de violencia contra la mujer. No lo creo, simplemente creo que debemos acoger a las mujeres, buscar alternativas donde ellas puedan, con una pena de resocialización, entender que sí, eliminaron la vida de su hijo y que debe pues cumplir una sentencia, pero no castigarla con cárcel. O sea, es que hay otros métodos. Hay otros métodos, trabajo social. Deberían promover esos mensajes en las marchas. Saquemos el aborto del Código Penal. No se puede. Me parece muy bien, me parece que ahí podemos estar de acuerdo. Es un delito inútil, simbólicamente es muy fuerte. También creo que no se debe generalizar con las mujeres. Mi trabajo durante 10 años con las mujeres me ha enseñado varias cosas. En primer lugar, que hay muchas razones para abortar como mujeres hay en el mundo. Es decir, las mujeres somos muy diferentes por clase social, por educación, por raza, y por muchas razones, por edad, por muchas razones más. Y eso lleva a que, y en el contexto y en un momento concreto, que unas mujeres decidan o no continuar con el embarazo, y hace parte de la maternidad segura también, y por eso es una decisión, se le da la opción, y por eso es libertad, autonomía, continuar con el embarazo, darlo en adopción o abortar. Es tan legítima cualquiera de las tres. 8 de la noche y 28 minutos, ya en un segundito. Andrea, volvemos, este debate está muy bueno, debate en Viviana Borges Monsalve y Andrea Catalina Garzón Contreras sobre las marchas, las manifestaciones que habrá el próximo sábado contra el aborto. Porque sí, porque no, ¿en qué está Colombia? 8 y 28, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos aquí a Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos. 8 y 31, debatimos sobre el aborto y las marchas, manifestaciones que habrá el próximo sábado en todo el país, Andrea, ¿no? Así es, vamos a estar marchando 35 ciudades. Hoy cerramos el registro con ese número de ciudades de colombianos que aman y defienden la vida de manera desinteresada, porque sabemos que este es un tema de corazón a corazón y no se trata de estigmatizar, de señalar, de encarcelar. Porque a la final, pues sí, el aborto está despenalizado en 3 casos, pero en el código sigue siendo un delito. Pero no se trata de estigmatizar, sino de decirle al Estado,
hey, tenemos un vacío gigante. En vez de estigmatizar, en vez de señalar, pues ayudemos y generemos políticas públicas para acompañar en los embarazos inesperados. Entonces, en 35 ciudades, ¿a qué horas? A partir de las 9 de la mañana, aquí en Bogotá a las 10 de la mañana, y el punto de encuentro es en la Torre Colpatria. En la Torre Colpatria. Ya imagino que en cada ciudad tendrán sus líderes y con ellos pueden investigar en dónde comienza la marcha. Sí, tenemos líderes, tenemos los datos de contacto en nuestras redes sociales y en nuestra página de la marcha, que es marcha.unidosporlavida.com, o en nuestras redes sociales Unidos por la Vida, y así nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. Así como hay marchas contra el aborto aquí en Estados Unidos, estamos hablando ahorita de la marcha del 23 de enero, habrá también muchas marchas en el mundo a favor del aborto, donde se pide que se despenalice el aborto. ¿Tienen una fecha, un mes especial, o qué nos puede decir de eso, Viviana? El movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos se movilizan a nivel latinoamericano y se están promoviendo para que también sea mundial el 28 de septiembre como el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. 28 de septiembre, hay marchas también en muchas ciudades del mundo. En muchas ciudades de Latinoamérica. Eso tiene una historia. Desde 1990 las organizaciones de mujeres declararon el 28 de septiembre como el Día de la Despenalización del Aborto, y en este año se está solicitando a la ONU, a Naciones Unidas, que se declare a nivel mundial. Que se declare a nivel mundial. ¿Y que lo van a hacer? ¿Quién decide? Yo creo que sí, la ONU es partidaria de los derechos de las mujeres, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades a favor de los derechos de mujeres, y también en casos concretos, que yo a veces pienso que pensar en abstracto y generalizar sobre todas las mujeres es como más fácil, y promover las marchas con tanta desinformación es fácil, pero por ejemplo uno de los casos que más me ha conmocionado a mí sobre aborto que ha tratado Naciones Unidas se llama LC contra Perú. LC era una niña que yendo a la escuela siempre pasaba por el mismo camino, fue violada en reiteradas oportunidades. En Perú no era permitido el aborto, por nivel terapéutico había muchas barreras, era permitido en la ley, las mujeres no iban a la cárcel, pero no había muchas barreras, y por tanto las mujeres tienen mucho miedo y desinformación. Ella llega a su casa, se da cuenta que está embarazada, tiene un embarazo avanzado, es una adolescente, está muy desesperada y decide lanzarse desde el segundo piso para no continuar con el embarazo. A ella cae, queda cuadraplégica, en el hospital no la quieren atender la columna porque dicen que deben proteger el feto en formación, y entonces ella no la operan y finalmente queda cuadraplégica y después pierde el feto. Y a mí esto me parece que sí, yo sí llamo a esta solidaridad cristiana y a las personas que sí sienten los derechos de las mujeres a pensarlo en casos concretos. LC no es una adolescente en un caso aislado donde Naciones Unidas dice deben protegerse los derechos de las mujeres. LC representa el dolor de las mujeres por no poder decidir, por falta de información, por falta de acceso a la salud, y yo creo que es un precedente muy importante a nivel internacional. Tú lo has dicho, es por falta de información. Precisamente eso no significa, pero no justifica, médicos, ella quería abortar. No, eso no justifica precisamente que el aborto haya sido la primera y la mejor decisión. Es que cuando una mujer tiene un acompañamiento real en todas las dimensiones del ser, médico, psicológico, de toma de decisión también, sin obligar a la mujer a tomar la decisión, sea o no por la vida del hijo, creo que eso determina también muchas veces precisamente esa decisión. Más y una información, más sensibilidad, pero es que es una información consensuada donde acabé de contar los hechos. Ella quedó cuadraplégica porque no le hicieron el aborto. A mí sí me parece que claro, pero ¿por qué no tuvo? Pero entonces ¿por qué no tuvo previo un acompañamiento de todo su proceso de embarazo, de entenderlo? Porque simplemente pensar en que la solución primera, fácil y rápida es un aborto, o sea, la eliminación violenta de un ser humano que no tiene la culpa de estar ahí, o sea, que también es un ser independiente. Y además tenemos que recordar también el caso de Chile, que muchos años tuvo leyes restrictivas de aborto y precisamente tuvo niveles muy bajos de mortalidad materna, que eran datos que tú mencionabas. Entonces yo creo que el problema está en el vacío de acompañamiento a las mujeres con la información certera, verdadera y real, y no decirle, mira, te tenemos la solución, si tú te encuentras desesperada, te encuentras triste, o se acaba tu proyecto de vida por la presencia de una nueva vida, por tu embarazo inesperado. Y es que es un bebé, o sea, es un ser humano. No lo deshumanicemos simplemente con decir que es feto, es un ser
humano que hace parte, sí, de la vida de la mujer, pero eso no significa que ella tenga que quedarse con ese hijo. O sea, bueno, hay alternativas, hay en cada caso, o sea, obviamente no hay que generalizar, hay que partir de los casos concretos, de los casos puntuales, pero como yo mencionaba, cuando se hace un acompañamiento real, cuando se le dan alternativas, cuando la mujer encuentra apoyo, decide por lo menos terminar con el embarazo y encontrar opciones como la adopción. Por eso marchamos, porque es que toda vida debe ser respetada, toda vida importa. Bueno, yo creo que todavía importa y por eso lo más importante es que las mujeres decidan. Entonces a mí me parece muy paradójico cuando uno empieza a juzgar a las mujeres porque ella no hizo esto. O sea, juzgar en este momento un caso como el de Perú es ser muy poco sensible. Yo creo que estoy juzgando. Ella tomó una decisión en su momento y el caso demuestra que las consecuencias de no hacerse un aborto a tiempo son fatales. Finalmente ella está hoy cuadraplégica y por eso Naciones Unidas se pronunció. Claro, pero es que lugar, muchas veces la respuesta también de los respecto a Chile, perdón, pero tengo la palabra. Respecto a Chile, Chile es un país muy interesante. ¿Por qué? Porque la penalización del aborto es una deuda de la dictadura. Es decir, en tiempos de dictadura se penalizó el aborto en todas las circunstancias, llegó la democracia y el aborto siguió igual. Las mujeres en Chile abortan todos los días con medicamentos. Hay líneas especiales de atención para el aborto. Entonces, que se haya disminuido la mortalidad materna, eso no está relacionado con la ilegalidad del aborto, al revés, está relacionado con otros aspectos como el acceso a aborto con medicamentos, el acceso a servicios de salud, otros determinantes en salud, pero no precisamente las leyes restrictivas, y eso está aprobado en toda América Latina. Entonces, en América Latina es una gran muestra positiva que cuando se despenalizan las leyes se hacen menos abortos por un lado, porque las mujeres tienen más acceso a salud sexual y reproductiva, además disminuyen las muertes y eso pasa en Uruguay y en México. Entonces la deuda en Colombia sería despenalizar el aborto en todas las circunstancias para que las mujeres tengan información mucho más fácil y no existan tantas barreras como todavía hay hoy. Andrea Catalina. Despenalizar el aborto no hace que las mujeres puedan tener mayor acceso a la información, al contrario, están impulsadas a creer que el aborto es su única y última solución porque entienden que ese embarazo inesperado es un problema, ¿no? Y aquí tenemos que hablar que cuando las mujeres piensan en abortar, y estos sí son datos de las mismas fundaciones que acompañan a las mujeres, han pensado en abortar, pero encuentran otros caminos, otras alternativas, porque, insisto, una mujer que encuentra un apoyo real, sensato y verdadero, con información, desiste de abortar, porque conoce los riesgos, porque conoce qué puede pasar durante el procedimiento, porque como vuelvo y digo, suelta, no habrían tantos abortos en Colombia y en el mundo. No, pero es que eso no es real. O sea, ¿cómo me vas a decir que entonces el nivel de abortos ilegales en Colombia está demostrado que es una cantidad, cuando cómo hacemos si el mismo ministerio ni siquiera tiene capacidad de hacerle el conteo a los abortos que son supuestamente legales dentro de la sentencia? Entonces, ¿cómo vamos a decir que entonces hay muchos abortos ilegales si... ¿Cómo hacemos el conteo si ni siquiera tenemos al menos cifras oficiales? No tenemos cifras oficiales. No tenemos cifras oficiales. No dan esa información. ¿Sabes cuántas EPS hay en Colombia? ¿Sabes cuántas EPS hay en Colombia? ¿Cuántas? Porque si al menos 2 EPS, 2 de esas en Bogotá, solamente 2 nos están dando la información sobre 55.000 abortos, multiplica en lo que tú quieras. O sea, realmente desconocer las cifras de aborto es un argumento demasiado fácil. Las mujeres abortan incluso con legislaciones restrictivas como la chilena, incluso con legislaciones restrictivas como la venezolana, y abortan en mejores condiciones en otros países como en Uruguay o donde pero también aumentan porque es que las mujeres sienten que esa es la solución, entonces les dicen con un discurso de que es aborto seguro, que lo pueden tener fácil y es asequible, y pues ¿cuáles son las consecuencias? 8:41, las invito a escuchar al concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá, y quien es uno de los líderes de la marcha, de la manifestación del próximo sábado. Esto dice Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá.
Yo defiendo la vida, porque la vida es sagrada. Toda vida cuenta. Dios da la vida y solamente Dios tiene derecho a tomarla. Por eso marcharé el 6 de mayo en Bogotá, a partir de las 10 de la mañana, desde la Torre Colpatria hasta la Plaza de Bolívar, cantando, gritando y proclamando con amor y con alegría que la vida es sagrada y que debemos defenderla. Si hay una tragedia que hoy enfrenta Colombia, es la tragedia de la práctica del aborto. El aborto es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. No puede ser que en este país, maravilloso país Colombia donde vivimos, la cultura de la muerte se haya impuesto y la defensa de la vida vaya de capa caída. Le digo una vez más, lo diré con millones de colombianos el próximo 6 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Sí a la vida y no al aborto. Toda vida cuenta, la vida es sagrada. Viviana. Bueno, a mí me parece un poco irresponsable que un servidor público que ha sido elegido a nivel popular promueva esos mensajes tan mentirosos. Primero porque el aborto, según la legislación vigente, si no le gusta que la cambie, pero según la legislación vigente, el aborto es un derecho. Es un derecho de todas las mujeres, lo dice una sentencia y lo he reiterado en 15 sentencias más la Corte Constitucional. En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de promover información sobre todos los servicios de derechos sexuales y reproductivos que incluyen el aborto y la maternidad segura. Entonces me parece bastante paradójico y populista, realmente no sé cuál es el fin de la marcha, si son fines electorales, porque a veces como que estas ideas se mezclan con la política. Pero me parece, no ha terminado. Y entonces me parece que un servidor público debería promover información cierta, porque ante estas mentiras pierden las mujeres, pierde el Estado y pierde la sociedad. Pero con las mentiras, decir que la vida es sagrada, el derecho es el derecho fundamental a la vida. Yo sí creo que la vida es sagrada. ¿Y qué pasa con la vida de los no nacidos, de esos bebés? ¿Que no es vida? Entonces ¿qué es? No tienen derecho a la vida. Eso tú lo puedes pensar, pero yo hablo desde la legislación vigente. Yo no creo que ese matachito que tú traes ahí es una forma de manipular. No, es una forma de manipular, es una representación. Y a mí me gusta manipular más con argumentos y por eso argumento que un servidor público como él y como en su momento lo hizo el ex procurador destituido por corrupción, Alejandro Ordóñez, en una sentencia que le dijeron: usted tiene la obligación, señor procurador, de dar información correcta sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre el aborto. Y yo creo que eso es realmente la labor de los servidores públicos, promover los derechos de las mujeres, porque las mujeres es muy interesante que se promueva que las mujeres sepan que son las 3 causales, cuáles son los requisitos y que existan menos barreras. Andrea, ¿qué finalidad tiene la marcha? ¿Tiene finalidad política? ¿Quién la promueve? ¿Para qué marchan el próximo sábado? No Adelante. tiene ninguna finalidad política ni religiosa. Es más, si ustedes ven en la página de la plataforma Unidos por la Vida, es una plataforma que reúne movimientos de ciudadanos por defender su derecho a manifestarse para reclamar el derecho de toda vida humana, de todo colombiano que está viendo su vida amenazada, que es indefenso. Este caso, pues los bebés que están en el vientre materno y también de las mismas mujeres, porque es que, insisto, o sea, la mujer que está atravesando un embarazo en crisis, un embarazo inesperado, cuando cuenta con el apoyo y con las opciones y las alternativas, desiste del aborto. Y eso lo sé por todas las fundaciones con las que hemos trabajado, haciéndole seguimiento a durante todo este tiempo de despenalización, y además porque es un tema de derechos humanos. ¿Cómo vamos a garantizar la especie humana si no respetamos lo que es fruto de ello, que son los embriones, que son también seres humanos? 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, es decir, numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. En 2 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Las invito ahora a escuchar a Laura Torres. Ella es vocera de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Como mujeres católicas, feministas y defensoras de derechos humanos, consideramos que Colombia, siendo un Estado social de derecho, debe garantizar a todas las mujeres el legítimo derecho a decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y sobre su reproducción, tal y como lo aprobó la Corte Constitucional en el año 2006. Es indispensable que para garantizarlo no hayan influencias de sectores religiosos que nos pretenden imponer una moral sexual basada en el control de nuestros cuerpos y en la reproducción de estereotipos de mujer madre. Estamos en un Estado declarado laico desde la Constitución Política de 1991 y se debe velar por el avance en la protección de la vida de las mujeres, sobre todo aquellas más pobres, quienes son las que se están muriendo por la ilegalidad del aborto. La despenalización total del aborto es un tema de justicia social y ni Dios ni la Iglesia condenan a las mujeres que abortan si tal decisión se toma de acuerdo con su libertad de conciencia. La maternidad es una opción y jamás debe ser una obligación. Andrea. Aquí no estamos tratando de decir que vamos a obligar a las mujeres que quedan en embarazo y no quieren tener a sus hijos, es darles alternativas. Es decir, claro, estamos en un estado donde debe avanzar en la protección de los derechos humanos, pero no solo de las mujeres, porque es que yo de verdad, siendo mujer, me siento muy poco representada en esa defensa de derechos. O sea, aquí tenemos que promover es la defensa de los derechos de todos, de hombres, de mujeres, de niños, de bebés, de ancianos, del paramilitar, de los congresistas, de las FARC, de todo el mundo. O sea, es que el valor de la vida humana no tiene distinción. Porque somos mujeres, ¿tiene más valor que la de un hombre? No. Y sí, acepto, reconozco que la mujer históricamente ha sido violentada. Hay muchísimas formas de violencia contra la mujer, pero vuelvo al punto. El aborto es una de las más extremas violencias contra la mujer. No es simplemente decir, es mi derecho a decidir, no. ¿Quién decide entonces por la vida de ese niño si también tiene que garantizársele el primer y fundamental derecho humano, que es el de la vida? Si no respetamos ese primer derecho fundamental, ¿cómo vamos a hacer para garantizar el resto de derechos humanos? 8:49, Viviana. Bueno, el 10 de mayo es un día que se conmemora 11 años de la sentencia C-355 y yo creo que es muy importante recordarlo porque pues se reconoce el aborto como un derecho y ha sido un avance. Es un derecho según la Corte, si no le gustan, pero bueno, hoy es un derecho. Y vemos cómo ahora yo creo que es muy importante desde los medios de comunicación que las mujeres que nos estén escuchando sepan que es un derecho, que puede ir a la EPS y solicitar sin ningún costo la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es muy importante porque hay muchas mujeres que por falta de información, por no conocimiento, dejan pasar el tiempo o a veces piensan que tienen algún costo y acuden a lugares donde deben pagar y pues realmente es muy importante que sepan que es gratuito y que es una conquista desde hace 11 años. Ahora 11 años después, pues está cubierto por el POS y no estamos matando, estamos ejerciendo un derecho que nos dio la Corte Constitucional. Yo creo que otra cosa, y ahí para cerrar, muy importante es que las mujeres sepan que todavía se sigue presentando barreras, pero pues cada vez que informamos, mujeres que nos escuchan pueden acceder con mayor facilidad y ejercer el derecho a decidir. 8:50 p.m, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Andrea, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola, buenas noches, los estoy llamando desde Cúcuta. Desde Cúcuta, ¿ya tomó partido, Andrea? Ya tomé partido. Adelante, por favor. Bueno, particularmente pues me siento bastante identificada con este caso porque hace 2 meses, exactamente el 8 de marzo, Día de la Mujer, me enteré que estaba embarazada, que tenía 1 mes y medio pues de embarazo. Realmente sí me dio mucho miedo asumir esta responsabilidad. Pensé en la interrupción voluntaria de embarazo. De hecho fui a un centro, pongámosle legal, pues porque según todo el cuento de la Constitución está legalmente pues el derecho, y fui y bueno, sí cobran, no sé si se puede hacer el lugar, pero pues sí cobran, es un valor como de alrededor de 510,000 pesos, pero pues realmente no fui capaz, o sea, lo intenté 2 veces, a pesar del discurso que le dan a uno allá, pues el psicólogo,
la doctora que practica y las enfermeras. No fui capaz realmente de hacerlo, pues mi moral pudo más, realmente no fui capaz. Entonces sí, me puse a pensar mucho y no, sencillamente lloré cuando me dijeron, no, usted se tiene que introducir las pastillas pues para poder realizar el procedimiento y después el resto lo hacemos nosotros. Andrea, muchas gracias por compartir su testimonio. Vladimir, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Desde las calles de Bogotá, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Ya tomé partido. Quienes más asesinan bebés en Colombia y ponen en riesgo la vida de las mujeres son quienes impiden a esas mujeres tomar decisiones acertadas sobre las formas en que pueden hacer una interrupción voluntaria de su embarazo. Hola, Alejandro, ¿de qué ciudad nos llama? Buenas noches. Aló. Hola, Alejandro, ¿dónde está? Sí, buenas noches, desde Barranquilla. Barranquilla, adelante, por favor, tome partido. Bueno, mira, primero vamos a ser claros, la Corte Constitucional no puede entrar a retratar la Constitución ni entrar a legislar, ella simplemente ejerce control constitucional. Entonces, tratándose del aborto, eso no es un derecho, es una opción que solamente puede ser utilizada en ciertas circunstancias. Segundo, ese temita de que estamos decidiendo sobre el cuerpo de la mujer y la mujer para arriba y para abajo es mentira, porque si fuera cierto que se trata de una decisión sobre el cuerpo de la mujer, biológicamente hablando, el feto no tendría necesidad de engañar con hormonas, con químicos al cuerpo para seguir la gestación. Gracias, Alejandro. Claudia, buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Hola, Claudia, ¿dónde está? Bien, sí, señora, acá en Bogotá. En Bogotá, adelante, por favor, tome partido. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera hacerle una reflexión a la niña que está en contra a favor del aborto. Ella ahorita irónicamente se reía cuando la otra niña decía, mire, yo tengo acá, ella le decía, eso es un plástico. Yo quisiera dejarle esta reflexión. Su merced, cuando estaba en el vientre de su mamá consideró que su merced era un plástico, que con un solo día cuando le dijeron, usted está embarazada, su mamá consideró que su merced era un plástico. No, así sea un minuto, así sea un segundo, es una vida y tiene derecho a nacer. Sea como sea, Dios nos ha dado la bendición a las mujeres. A muchas no, porque no pudimos serlo. Hola, Natalia, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches. ¿De dónde nos llama, Natalia? De Bogotá. De Bogotá, adelante, por favor, la invito a tomar partido. Bueno, pues mi opinión es que directamente pues se tiene que respetar el derecho a la vida, pero siempre y cuando pues en mi opinión no afecte la vida de la madre gestante. Alejandra, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Bogotá. De Bogotá, ¿ya tomó partido? Sí, bueno, yo estoy, digamos, de acuerdo en que las mujeres tenemos derecho a tener la opción de abortar o no. En Colombia se acostumbra a sacar leyes y a evitar los temas y a prohibirlos, y a prohibir que las personas decidan cómo vivir. Para todo hay leyes. Entonces, hay que ponerle más atención a una política de responsabilidad sexual que a solamente penalizar absolutamente todo, porque entonces ya no tendríamos cómo decidir, sino todo lo decide entonces la ley. Se pone cuidado a lo importante que es tener la conciencia de tener relaciones sexuales con una persona con la que se pueda tener un hijo o con esa responsabilidad, no quitar a las mujeres, tenga hijos y entonces ¿qué pasa? Leonardo, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, Leonardo? De Bucaramanga. ¿Ya tomó partido? Sí, la verdad es una opinión. Pienso que si Andrea dice que hay opciones para estos bebés que van a nacer como la adopción, si es, digamos, una bancada cristiana que promueve esta marcha, entonces, ¿por qué entonces se oponen a la adopción de personas del mismo sexo, por ejemplo? Miguel Ángel, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Desde Bogotá. Desde Bogotá. Tome partido, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Sinceramente, yo creo que el aborto es un derecho, que todas las mujeres deberían poder acceder a este. Si pensamos que el aborto no lo podríamos legalizar bajo ninguna circunstancia, de todas maneras no vamos a parar los abortos y vamos a contribuir a que muchas madres sigan teniendo problemas con el aborto, complicaciones, infecciones, muertes, y tampoco el dar una adopción es una cosa segura. Los bebés no siempre son adoptados y sé de primera mano que las casas de paso tampoco son algo muy lindas. Diego, hola, buenas noches. ¿Dónde está? Sí,
buenas noches, en Mosquera, Cundinamarca. Mosquera, Cundinamarca, adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo pienso que esa mujer que está en contra, o sea, está a favor del aborto, la que está hablando ahí, y todas las personas que están a favor del aborto, ¿qué tal si hubieran pensado con ellos así y los hubieran abortado antes de nacer? Mire, no hubiéramos perdido a semejante mujer que está hablando ahí, la hubiéramos perdido. Douglas, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Juan Pablo desde Cali, ya tomé partido. Maravilloso, Douglas, adelante, por favor. Me produce gran tristeza escuchar que las feministas quieren abortar a bebés femeninos también. Juan Pablo, usted y yo existimos, las niñas existen porque una madre tomó la decisión valiente de darlos a luz. Muchas gracias. Gracias a usted. Camila, finalmente, buenas noches, ¿dónde está? Hola, buenas noches, desde Bogotá. Desde Bogotá. Tome partido, por favor. Mi partido claramente es en favor de los derechos de las mujeres. Aquí tenemos que hablar de 3 factores fundamentales: la libertad femenina, la inviolabilidad del cuerpo de la mujer y en especial la autodeterminación en el tema del aborto. Muchas gracias. Gracias por participar. Camila, 8:58. A ustedes también gracias por estar aquí. Andrea, Catalina, Garzón Contreras, gracias por este debate y mucha suerte en la marcha del próximo sábado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Abrimos la invitación a todos los colombianos que quieren defender la vida de todos los colombianos, porque toda vida importa, que nos reunamos este sábado a partir de las 10 de la mañana en las diferentes ciudades del país a decir: toda vida importa, déjalo latir. Y si llueve, que lleven sombrilla. Y que llueva y allá estaremos. Allá estará muy bien. Viviana, en la casa, Viviana Borges Monsalve, gracias por estar aquí en Partida W y por dar este debate. Bueno, muchas gracias. Yo creo que antes de salir se informen bien, y si no, mejor descansar en la casa el sábado. 8:58, el próximo lunes, otra Partida W. Ustedes muchas gracias por estar ahí.